Mi nombre es Diana Zapata, soy bibliotecóloga y ya sabemos que entonces vamos a enfocarnos en búsquedas de información y en las diferentes plataformas con todas las herramientas que nos pueden brindar. Voy a compartir en este momento mi pantalla y empezamos con una búsqueda. Listo. Listo, ya estoy grabando, ya estoy compartiendo pantalla. Y vamos a empezar la búsqueda desde un navegador que nosotros utilizamos siempre para búsquedas cotidianas y para búsquedas académicas. Este es el navegador de Google. Nosotros lo usamos mucho y vamos a hacer entonces la búsqueda por el tema de administración científica. Listo. Eso va a ser nuestro primer tema. Ya entonces, ahorita vamos a mirar cómo podemos ir entonces especificando más esas búsquedas que estamos realizando. ¿Por qué quiero empezar la búsqueda desde acá? Porque nosotros muchas veces no nos hemos fijado en la cantidad de resultados que obtenemos cuando hacemos una búsqueda de información. Son miles de resultados, son millones de resultados, de los cuales va a ser imposible revisar cada una de las páginas y cada uno de estos documentos. Entonces, ¿qué hacemos? Muchas veces nosotros abrimos los primeros 3, los primeros 5 documentos, las primeras 5 páginas, vamos a mirar alguna de estas, ¿cierto? Como un ejemplo. ¿Qué vamos a tener en cuenta cuando revisemos una página, cuando revisemos un documento? Que tengan 3 daticos básicos que me permitan hacer una referencia bibliográfica. ¿Para qué voy a hacer la referencia bibliográfica? Para decir que, por ejemplo, yo no sabía que es administración científica, yo no pude aprender el tema de la nada, sino que yo necesité de unas lecturas previas, de unas asesorías, de unas clases y de contenidos previos para poder construir ese conocimiento que estoy redactando en ese texto o en ese trabajo que estoy realizando. Entonces, vamos a referenciar todo documento que nos haya servido, así sea con ideas, con conclusiones, que no precisamente tengamos que copiar y pegar información, sino que entendamos el tema y que nos ayude a esa construcción del texto. Vamos a necesitar 3 daticos básicos. El primero va a ser un título de investigación. Muchas páginas y muchos blogs no tienen como tal un título de estos, sino que tienen el mismo tema que estamos buscando, ¿cierto? Las mismas palabritas clave. Entonces, volver a recuperar el documento sería volver a realizar la búsqueda desde cero. Ah, es que yo tengo el link de la página. Listo, un link en cualquier momento puede dejar de existir. Así la página continúe, el mismo documento continúe, estos links se suelen romper. Entonces, si yo tengo el link, pero yo no guardé estos datos básicos de la referencia, es probable que después que quiera recuperar la información tenga algunas dificultades. Necesito título, necesito autor, puede ser una persona, un grupo de personas, una empresa, una universidad, un grupo de investigación. Alguien que se haga responsable por el contenido que nos están mostrando. Y vamos a necesitar una fecha de publicación. Vamos a buscar acá al final del documento, a ver si de pronto la encontramos. Ah, bueno, en este caso, miren que esta página, por ejemplo, tiene diferentes normas y tiene la referencia de cómo se debe de referenciar el documento con estas normas. En este caso tenemos norma APA, no estoy segura qué versión puede hacer esta norma, igual acá sí tiene los datos básicos que son fecha 23 de marzo de 2020, tiene autor, tiene título y tiene link. Bueno, según la norma APA, depende del formato donde se encuentre el documento, si es un libro, un capítulo de libro, un artículo de revista, un blog, y toda esta información se debe referenciar de forma diferente. Entonces podemos utilizar las herramientas que también nos va a mostrar las diferentes plataformas y siempre hacer una revisión de cómo nos está haciendo esa referencia. Ya vamos a mirar un poco mejor este tema.
Bueno, tengo acá Principios de la Administración Científica, octava edición, un libro de 240 páginas. Bueno, lo añadió acá como al texto que estaba ingresando. Son 240 páginas. No sé si me permite verlas todas, pero miren que acá ya tenemos entonces este título y este documento también acá ingresado. Vamos a mirar bien esto. Principios de la administración científica. Listo. Bueno, ya vimos que entonces sí encontramos un documento, un título, una fecha de publicación de este texto, que si bien no estaba pues en estos datos principales, estaba en donde teníamos que referenciar. Vamos a tener un poco de cuidado cuando la página me aparezca no una fecha de publicación, sino una fecha de edición. ¿Por qué? Porque estas páginas que aparecen con fecha de edición o de actualización, puede que el día de hoy esta información sea verídica, esta información sea muy valiosa, esta información me sirva, pero puede que de acá a la otra semana o el siguiente mes, cuando yo estoy entregando mi trabajo, el docente está revisando las referencias bibliográficas y resulta que en esta página ya hay información totalmente diferente a la que nosotros habíamos incluido. Ah, es que hubo un desarrollo del tema, hubo un cambio importante, listo, hubo un cambio, pero miren que entonces nosotros no dejamos esa evidencia de la fecha, o sea, no quedó como la evidencia de que en su momento, en esta fecha en particular, esta información fue importante y que cuando hay una actualización, la idea es que haya un documento adicional con una fecha actualizada y que todos estos cambios, todos estos desarrollos queden entonces en evidencia. Algo final, acá pues igual no he leído el documento, pero algo en lo que también me debo de enfocar es que al final del texto yo pueda tener referencias bibliográficas. ¿Por qué? Muchas veces, por ejemplo, en un blog muchas veces le falta autores, les falta algunos daticos y nunca tienen referencia, pero nos explican el tema en 2 o 3 párrafos muy chévere, pero no sabemos si son resúmenes de algunos documentos, si esta persona es experta en el tema o si está de pronto inventando o dando su apreciación de lo que piensa que es la administración científica. ¿Cierto? Algunos documentos, entonces deben de tener esas referencias para saber a partir de qué documentos fue que construyeron ese texto. Listo, igual nosotros tenemos la libertad de poder buscar información y utilizar información desde cualquier parte. Google Académico, bases de datos y demás. Pero vamos a tener el criterio de mirar si son fuentes confiables o no, a partir de los datos básicos para la referencia bibliográfica, a partir de que el documento tenga esas bibliografías o esas referencias también, y yo nunca me voy a basar en un solo texto. Siempre voy a revisar como mínimo 3 documentos donde podamos corroborar algunos daticos o podamos ampliar la información. Muchas de las otras páginas no tienen esos daticos básicos, allí entonces por cuestión de calidad empezamos a tener algunas dificultades. Listo, acá a modo general, ¿cómo puedo saber si una página es confiable o no antes de entrar como a revisar su contenido? Que la página termine en .edu.co, que son páginas de universidades, que termine en .gov.com, que son páginas gubernamentales, las páginas de los bancos también son confiables y las páginas de periódicos y de diferentes revistas también son fuentes confiables. ¿Qué pasa? A nivel nacional e internacional, estas revistas o estos periódicos suelen tener una postura política. Entonces, en ese resultado de investigación, a veces nos están omitiendo algunos datos que para nuestra investigación puede ser importante y por eso vamos a necesitar siempre corroborar y ampliar la información. Voy a abrir acá una nueva pestañita y vamos a incluir un primer filtro, ¿cierto? Vamos a buscar directamente en Google Académico.
¿cierto? Que es una extensión de Google. Podemos hacer la misma búsqueda de información, pero el tipo de documentos o de páginas que vamos a encontrar acá van a ser un poco diferentes. Administración científica. Listo. Miren que de los 6 millones de resultados que teníamos en Google general, ahora en Google Académico no tenemos 6 millones, sino 1.640.000. ¿Por qué me disminuyó los resultados? Porque acá me están apareciendo solo fuentes confiables, me está apareciendo artículos de revista, me está apareciendo libros, capítulos de libro, conferencias, informes, trabajos de grado y demás. Miren que no siempre la información más actualizada va a ser la más importante. Acá, por ejemplo, me aparece que este primer documento es de 1911, ¿cierto? Es de uno de los autores que tenemos entonces el enfoque de revisar estos libros y estas teorías de estos señores. Y miren que, por ejemplo, acá me está mostrando la cantidad de citas o de referencias bibliográficas que tiene ese documento. En este caso, el primer documento, hay 70 investigaciones que han utilizado este texto. El segundo, miren que es un libro, se llama Principios de la Administración Científica, es de 1961 y son de los dos autores de los que estamos buscando para este tema, ¿cierto? Miren que hay 3.718 investigaciones que han utilizado información de este libro. Y así cada uno acá de los resultados tiene fecha bastante antiguas y tiene muchas investigaciones. O sea, muchas personas han utilizado esos textos, deben ser que esos textos son importantes entonces. Listo. Resulta que a mí el navegador o las bases de datos, todas las palabras que yo incluya en el cuadrito de búsqueda, me las va a buscar juntas o me las va a buscar separadas. En este caso, miren que los primeros documentos sí me hablan de administración científica, pero miren, por ejemplo, acá este cuarto texto que solo me está hablando de la palabra administración. Y asimismo, sé que hay otros documentos que me está hablando de otros tipos de administración. Si yo quiero evitar como que la información se amplíe o me hable de otros contextos, o por ejemplo la palabra científica, acá me la estoy relacionando con áreas de matemáticas, de ingenierías y demás, yo puedo especificarle al navegador que me busque exactamente las dos palabritas que estamos buscando, que únicamente me aparezcan los resultados de las dos palabritas juntas. Entonces, ¿cómo le digo al navegador que me busque exactamente administración científica y no otro tipo de administración? Vamos a encerrar entre comillas ese término específico. A veces nosotros escribimos, bueno, recomendación buscar de 3 a 5 palabras clave y, por ejemplo, de esas 3 o 5 palabras clave queremos que el navegador se enfoque en una de ellas, ¿cierto? O en dos palabritas así compuestas. Listo. Esa palabra, ese tema principal o esas palabras las encerramos entre comillas. Vamos a hacer la búsqueda y de 1.640 resultados. Aquí no, se va a jugar por ahí. Laura, tienes el micrófono activado. Listo. En este caso, de 1.000.000 de resultados, miren que ya tenemos 15.700 que nos está hablando exactamente de administración científica. Ya también vamos a tener en cuenta muchas cosas. Toda característica que nosotros queramos saber del tema lo podemos incluir acá a un ladito de la búsqueda o las diferentes bases de datos nos va a mostrar esas opciones para especificar esa característica que queremos saber y eso ya lo vamos a revisar. Esta partecita izquierda me va a mostrar a mí siempre los diferentes filtros. En este caso solo tengo filtros por fechas de publicación. En bases de datos voy a tener filtros por países, por los autores que más publican, por áreas del conocimiento, por otro montón de datos.
Entonces, antes de yo incluir, por ejemplo, este filtro de fechas, miren que siempre, o sea, todo es prueba-error. Yo hago una búsqueda, yo miro qué tipo de documentos me están apareciendo y miro si es necesario entonces filtrar y qué tipo de filtros voy a utilizar. En este caso estamos viendo que las publicaciones desde 1900 hasta 1980 más o menos, están hablando, son teorías o son documentos que pueden ser directamente de estos autores o que estén hablando de estos autores, vamos a tenerlo en cuenta. Si yo quiero información actualizada que sea publicado, por ejemplo, sobre este tema, sobre estos autores, yo generalmente voy a buscar por los últimos 5 años, ¿cierto? Para encontrar información actualizada. Si es un tema que se está publicando mucho y se está desarrollando muy rápido, podría ser los últimos 2 o 3 años. Vamos acá a filtrar por los años más recientes, nomás para mirar como estos documentos que se han publicado sobre este tema. Miren que algunos recolectan también como un resumen, una recolección de datos de ciertos años. Listo. O si quiero buscar directamente todo sin importar los años, sino que me importan más las características que estamos buscando, pues también lo puedo hacer. Quiero borrar entonces acá los años, vamos a decir que queremos información de cualquier momento, me parecen más importantes estos. Listo. Resulta que a veces encontramos un tema, una palabra, un documento que es perfecto, que habla exactamente de lo que nosotros queremos saber. Cuando encontramos esos títulos muy que le damos clic a la página, muchas veces esa página nos pide pagar por la suscripción a la página o nos pide pagar por el documento. Muchas veces esa página donde nos está remitiendo puede ser alguna de las bases de datos que tenemos por suscripción. Entonces, si yo le doy clic al documento y no me permitió abrir, pero me dice que la página es Science Direct, que es Procast, que es Springer, que ahorita ya las vamos a mirar, yo iría directamente a esas bases de datos por la ruta de acceso desde la página de la universidad. ¿Por qué no podría continuar desde acá? Porque si ingreso a esa base de datos, digamos, este título me lleva a esa base de datos, a mí la base de datos me reconoce como un usuario general. En cambio, si yo ingreso por la página institucional, a mí ya me reconoce STDA y ya me reconoce como docente, como investigador o como estudiante. Listo. Resulta que a veces ese título que abrimos no nos permite ver el documento completo, ¿cierto? Nos muestra, digamos, una parte o nos muestra que pertenece a una universidad o a una empresa que nosotros no tenemos los datos de ingreso. Vamos a tener en cuenta esta herramienta de versiones. Las versiones me muestran las diferentes páginas donde se encuentra exactamente el mismo documento. Entonces, si yo, por ejemplo, selecciono la opción de versiones, la idea es encontrar alguna de las páginas que sí me permita ver el documento completo o revisar que pertenezca a alguna de las bases de datos que tenemos, ¿cierto? Miren que acá igual está el nombre de cada una de las páginas. Hay algunos textos que no nos va a aparecer la opción de versiones. Muchas veces es porque el documento pertenece a un repositorio. Esto pasa mucho, es cuando la información es muy actualizada, más o menos de hace 5 o 7 años, y el documento puede estar en un repositorio. Acá donde está el nombre de la página, me aparece repositorio y me aparece de qué universidad. Los repositorios son páginas de diferentes universidades donde se publican los trabajos de grado. Entonces, miren que también es información confiable, también es información reciente, también es información académica que tuvo toda una estructura, todo un proceso para llegar como a la construcción de estos textos, con la ventaja de que los repositorios son de acceso abierto y que podríamos ingresar a ver los textos completos sin ningún problema. El Tecnológico de Antioquia también tiene un repositorio institucional
Y se los menciono porque en algún momento puede que sea importante para ustedes revisar qué investigaciones han realizado, qué temas han realizado las personas que ya se han graduado de esta carrera, de este programa. Acá como no sé, como un comentario así como rápido, cuando nosotros vemos que al lado de la página o al lado del título me aparece esta opción de PDF, es porque el documento me va a abrir allí directamente. Vamos a mirar si este es el caso. Recuerden que este es un libro, Principios de la Administración Científica. No, este solo tiene 2 páginas. Esperen, revisemos un poco mejor. Ya en las bases de datos, por ejemplo, encontraríamos algunos libros que no están en internet, que no están a texto completo, y por lo mismo, pues ya le vamos a dar ahorita énfasis a estas bases de datos. Listo. Recuerden que toda característica adicional que yo quiera incluir, puedo ponerla a un ladito por fuera de las comillas, ¿cierto? Por ejemplo, acá pues descuidando un poco el tema de los autores. Si digamos que la característica que yo quiero encontrar de administración científica, yo quiero saber qué se ha publicado en Colombia o sobre Colombia. Como en esta partecita izquierda no estamos teniendo más filtros, yo podría incluir esto como una palabra clave. Miren que le mantuve las comillas para administración científica y puse la característica a un lado. Si pongo las palabritas solas, las palabritas sin comillas, como me recupera documentos por cada una de las palabras juntas o separadas, por el tema de Colombia me aparecería documentos sobre religión, cultura, no sé, periodismo, empresas, política, religión y demás. En cambio, acá me busca la palabra Colombia dentro del tema principal, que puede ser una palabra, pueden ser 2. No conozco pues hasta el momento no he hecho como ejercicios que tengan 3 palabritas clave, pero igual lo vamos a tener en cuenta. Listo. Miren que acá entonces de los temas de Colombia, las fechas más actualizadas son de 2010. Miren que acá tengo un documento de 1998 de un repositorio de AFID. Este sí me va a permitir entonces verlo a texto completo. Voy a encontrar también bases de datos de acceso abierto como Cielo, ¿cierto? Un documento acá de 2020. ¿Qué más vamos a encontrar? Listo. Bueno, ya vimos entonces la opción de versiones y una última herramienta que quisiera mencionar son estas comillitas que me aparecen debajo de cada uno de los resultados, que miren que yo me paso comillas y me aparece. Voy a seleccionar esta herramienta y me va a mostrar la referencia bibliográfica automática del documento con 3 normas diferentes. En su mayoría nosotros utilizamos la norma APA. Todo lo que sea automático tiene un porcentaje de error, ¿cierto? Esta no es la excepción. Podemos utilizar la herramienta y debemos de revisar qué nos está mostrando. En este caso, este primer documento, creería yo también que es un trabajo de grado. Miren que solo me está recuperando los 3 datos básicos que yo les mencionaba inicialmente. Apellidos del autor, inicial del nombre, fecha de publicación, me organiza la puntuación y me está mostrando el título, ¿cierto? Acá le está faltando información. Si esto es un trabajo de grado, le estaría faltando. Si es un trabajo de pregrado, maestría o doctorado, esta persona optó por el título de profesional en qué o magíster en qué y para qué universidad fue publicado. ¿Cómo puedo corroborar la información? Recuerden que cada referencia que yo hago es porque sí leí el documento y en la portada están todos los datos que vamos a necesitar. Vamos a intentar acá la referencia con este segundo título. Y, por ejemplo, para artículos de revista es bastante confiable. Miren que aparecen más daticos, el autor, fecha y título, adicional tiene el nombre de la revista en cursiva, tiene acá el número de la revista, a veces volumen y número, y tenemos las páginas de donde sacamos la información, ¿cierto? Miren que es bastante completo. Y si no estoy mal, miren que es el mismo documento que aparece acá en la parte superior,
pero están en páginas diferentes y esta página sí le incluyó bien los metadatos para que esta herramienta pudiera entonces hacer esa construcción de la referencia. Recuerden también que la búsqueda puede limitarse o delimitarse a partir de las palabritas clave. Mientras más específicos seamos con las palabras, menos resultados vamos a encontrar. Y recomendación, buscar de 3 a 5 palabras clave. Vamos acá a volver a incluir el tema de los años, a buscar la información más actualizada sobre administración científica que tenga la característica de Colombia. Miren que tenemos 4.130 resultados e inicialmente la búsqueda la empezamos en Google con 6 millones. Entonces podemos seguir delimitando siempre y cuando seamos conscientes de qué es lo que queremos encontrar. Las bases de datos nos van a aportar un poco más de herramientas para poder encontrar, digamos, unas características un poco más específicas, ¿cierto? ¿Tienen alguna pregunta hasta este momento? No, de momento no. No, Dayana, todo claro. Listo, muchas gracias. Bueno, yo les mencionaba que entonces a veces nosotros intentamos abrir un título y nos aparece que la página o las páginas están por suscripción y que muchas veces pueden ser algunas que nosotros tenemos. Vamos a mirar entonces la ruta de acceso a estas bases de datos y vamos a buscar desde allí. Vamos a abrir la página institucional tda.edu.co. Listo, vamos a esperar un momentico a que cargue. Listo. Desde la página institucional vamos a ingresar al menú de usuarios que está en la parte superior izquierda y vamos a ingresar a la opción de Campus TDA. Muchas veces nosotros vamos a utilizar el campus, ¿cierto? Para revisar notas, para revisar cronogramas, para, no sé, utilizar alguno de sus servicios. O muchas veces nosotros estamos trabajando desde el computador personal, desde el celular y muchas veces no cerramos este usuario de campus. Entonces muchas veces ya va a estar abierto y nos va a facilitar también ese ingreso acá. ¿Con qué datico centro? Con el nombre de usuario que nos han asignado en la universidad, ¿cierto? Básicamente el correo institucional. A ustedes les enviaron este nombre de usuario al correo, si todavía de pronto no lo han revisado, busquen en el correo la palabra campus y les va a recuperar entonces ese nombre de usuario y esa contraseña institucional que nos va a servir para acceder a muchos servicios y para acceder también a muchas herramientas. Listo. Una vez ingresemos a campus con el nombre de usuario asignado, miren que tenemos un botoncito en la parte superior derecha que dice bases de datos y libros electrónicos. Como ya nos logueamos en campus, este botoncito me va a mostrar el menú de todas las bases de datos y vamos a poder buscar directamente allí sin ningún problema. Algunos documentos por suscripción y demás. Vamos a mirar este botoncito. Listo. Me aparece entonces el menú de las bases de datos, el catálogo de las bases de datos. Una dificultad que ocurre mucho para pues, cualquier persona es que vemos muchas bases de datos y no sabemos en cuál buscar. Y no todas ellas nos están dando una descripción completa de qué es, ¿cierto? Algunas me dicen qué tipo de documentos tiene, otra me dice la cantidad de documentos, otro me dice las materias de dónde están los documentos. Acá entonces rápidamente les quiero mencionar para qué sirve cada una de ellas. Y la idea es que busquemos tanto artículos de revista como los libros que la docente mencionaba. Entonces, ECOE Ediciones y el libro SSO son bases de datos de libros electrónicos.
Acá estos libros son multidisciplinares, vamos a encontrar libros académicos que generalmente no están en internet, no están en acceso abierto, que si en biblioteca está el libro, hay 1 o 2 ejemplares y somos 30 o 40 estudiantes, ¿cierto? Entonces desde acá nos vamos a dar la oportunidad de buscar esta información. Hago una aclaración y es que en cada una de las bases de datos encuentro diferente cantidad de resultados y diferentes títulos. Si este tema de administración científica, yo en ECOE Ediciones solo encontré 3 libros o solo 5 libros y ninguno de ellos me gustó, puedo buscar en el libro, puede que encuentre 20, 30 o 50 y si tampoco me gustaron, puedo buscar entonces en otra, puede que encuentre más o menos resultados, pero la idea es encontrar aquellos documentos, aquellos libros que sí respondan a mi necesidad de información o aquellos libros puntuales que de pronto nos estén recomendando, ¿cierto? Ya vamos a mirar esto también, estos 2 primeros libros electrónicos. Listo. Legiscomex, experta, Legismóvil y Arancel, bases de datos especializadas en comercio internacional. Estos nos van a dar información muy puntual. Por ejemplo, acá toda la parte arancelaria, cada uno de los clics a cada uno de los datos que nos esté mostrando, nos van ampliando un poco más de información con todas estas normativas. Legismóvil, por ejemplo, me va a mostrar diferentes noticias relacionadas al área de comercio internacional, noticias más actualizadas sobre productos, sobre países, sobre IVAs, sobre importación, exportación y demás. Experta me va a hablar sobre toda la normativa de estos procesos de transporte, importación, exportación y todo lo correspondiente al área. Y Legiscomex sí me va a mostrar muchos módulos de los cuales me va a ejecutar reportes de diferentes empresas colombianas. Pues acá toda la información viene directamente de la DIAN. Acá me va a hacer comparativo por empresas, por países, de acuerdo a la importación o exportación o producto que yo le esté seleccionando. Si les parece pertinente, dejamos también esta base de datos ahorita como de última. Listo, para que nos enfoquemos primero en las multidisciplinares y después nos enfocamos en esta especializada. Listo. Ambientalex, Legex.info y SaludLegex son bases de datos normativas, ¿cierto? La de salud y la de ambiental se enfocan en estas 2 áreas, pero Legex.info aplica para todas las áreas del conocimiento. Si yo desde mi área quiero hacer un proyecto, quiero hacer un proceso, sé que hay un artículo actualizado, un decreto, quiero vincularlo de alguna manera a la parte legal, desde acá encontramos entonces información para todas estas áreas. Queremos hacer algo para nuestra vida pues, cotidiana, necesitamos hacer una tutela, un derecho de petición, cualquiera de estos procedimientos legales, también lo encontramos desde acá. ¿Por qué le estoy haciendo un poco de énfasis a eso? Porque a veces, digamos, para un proceso que estamos haciendo, sabemos que hay un artículo o un decreto actualizado. Y cuando buscamos en internet nos aparece 15, 20 páginas que nos dice que es el documento más actualizado, el decreto más actualizado, y cada uno nos da una descripción diferente. Resulta que desde esta página vamos a encontrar una única descripción que es directamente de la entidad que emitió esa norma y si hubo de pronto algunos cambios, me va a mostrar entonces ese historial de modificaciones y por qué hubo esas modificaciones. Listo. Estas bases de datos que voy a mencionar en este momento son las que vamos a utilizar siempre, que sí o sí vamos a encontrar información y recuerden que en cada una encuentro diferente cantidad de resultados y diferentes títulos. Estas bases de datos son multidisciplinares y en su mayoría vamos a encontrar artículos de revista, pero también vamos a encontrar algunos formaticos adicionales como libros, capítulos de libro, conferencias, trabajos de grado y demás. Estas bases de datos son Cengage, Process, EBSCO, Springer, Scopus, Science Direct
y Digitalia, ¿cierto? Sí o sí vamos a encontrar diferente información siempre sobre el tema que estamos buscando. Acá hay algunas variaciones que ya ahorita también se las voy a mencionar. Listo. Bilex y Notinet, bases de datos normativas junto con leyex.info. ¿En qué va a cambiar? Que cada uno nos va a mostrar una plataforma diferente, con un tipo de letra diferente, con diferentes filtros. La información también es confiable y también es directamente de la entidad que la emite, pero a veces nos parece más fácil o más amigable buscar en alguna de ellas, entonces esto ya entraría como a un criterio personal. Listo, magisterio, base de datos de educación y pedagogía, aplica para todas las áreas. Yo desde mi área, desde administración, desde derecho, desde sociología, yo quiero vincular el área o un tema a la parte de la educación. Yo quiero saber cómo enseñar algunos temas, cómo vincular entonces estos proyectos. Desde acá encontramos esos datos. Listo, Gail. ebook 724, Alfa Omega y Bibliotecnia son bases de datos especializadas son bases de datos de libros electrónicos, ¿cierto? Junto con los dos primeros. Recuerden que en cada una encuentro diferente cantidad de resultados y les cuento que en estos ejercicios de capacitación, sin querer, hemos encontrado muchos libros que, digamos, los docentes ya habían pedido, que decían que leyeran un título en particular, un capítulo de un libro específico, porque es fundamental para entender un tema, para entender la materia, para entender algún aspecto del programa, del área. Entonces, vamos a hacer el ejercicio en alguno de ellos. Les pregunto antes de ingresar, ¿ustedes ya han utilizado de pronto estas bases de datos? ¿En cuál han tenido dificultades? ¿O en cuál de ellas tienen un interés que busquemos allí? No, yo realmente no las he utilizado, personalmente no. Listo. Listo, perfecto. Entonces acá igual vamos a hacer los ejemplos de base de datos de libros electrónicos, dado pues como la prioridad que tenemos en este momento con la búsqueda de información, y la idea es buscar también artículos de revista que nos va a servir para todas las materias y para todos los temas también. Vamos a... Hola. Dayana, disculpa, efectivamente ellos requieren, fíjate que como son estudiantes de la mayoría primer semestre y segundo semestre, ellos requieren con mucho detalle, si es posible hasta repetirles el paso a paso de cómo ingresan a esa plataforma institucional, de cómo ingresan a la biblioteca, el paso a paso de cómo ellos de la biblioteca pueden adquirir los libros, por ejemplo, para esta asignatura, ahí tienen los libros que les facilitan todo para los trabajos de esta asignatura. Y además, el paso a paso de buscar literatura, o sea, libros y artículos científicos en estas bases de datos, porque esto es lo que ellos requieren para amplificar los temas en los términos que se les requiere. Necesitan mucho detalle en ese paso a paso, Dayana, ¿sí? Muchísimas gracias. Listo, profe. Vamos a hacer, por ejemplo, la búsqueda. Pues la idea es que revisemos también como varias bases de datos y una de ellas, por ejemplo, es ebook 724, ¿cierto? Vamos a ingresar en esta y vamos a revisar qué herramientas nos va a mostrar. Cada base de datos se va a ver diferente y nos va a mostrar diferentes herramientas. Vamos a mirar entonces por lo menos 2 o 3 de estas rápidamente para que miremos también cuál sería la diferencia. Listo. Algo similar que tienen la mayoría de las bases de datos es que van a tener un cuadrito de búsqueda donde vamos a ingresar las palabras clave. Acá también aplica, digamos, todas estas formas de búsqueda, estos cambios en la búsqueda que mencionamos inicialmente. Vamos yo les mencionaba que sin querer hemos encontrado muchos de los libros que los docentes, digamos, habían pedido a los estudiantes, que no había libro en biblioteca, que son muchos estudiantes que no estaban en internet, y uno de ellos, por ejemplo, es este.
Introducción a la Teoría General de la Administración de Hidalberto Chiavenato. Acá está entonces a texto completo y desde acá podríamos todos recuperar la información. Ahora vamos a buscar el tema específico que estamos buscando. Podemos buscar incluso por los autores, por palabritas clave. Vamos a buscar en este caso por el tema de administración científica. Que si no me encuentra los documentos, o sea, si no me habla exactamente de este tema en el título, es probable que me hablen entonces del tema desde el contenido. Para estos bases de datos de libros electrónicos es recomendable buscar en español porque la mayoría de la información que tiene la base de datos va a ser en español, ¿cierto? De libros electrónicos, las normativas y las especializadas. Miren que entonces busqué por la palabra administración, esta base de datos funciona así también como con términos simples, y miren que tengo una lista de títulos, una lista de autores y con cada uno de sus daticos. Podemos revisar también acá por portadas, ¿cierto? Y nos muestra entonces diferentes libros que me están hablando de administración, administración de empresas, teoría general a la administración, que esta yo sé que ya la han pedido también. Administración de recursos humanos, estratégica, de propiedad horizontal y demás. Vamos a revisar, por ejemplo, esta primera, ¿cierto? Introducción a la teoría general de la administración. Muchas veces somos más visuales también y por eso nos muestran la portada. Tenemos acá la información básica, autor, editorial, fecha de publicación. Bajamos la página, a veces encontramos resumen, encontramos tablas de contenido. En este caso, miren que están los botoncitos en la parte derecha. Acá hay una reseña y acá hay una tabla de contenido que me está resaltando cada una de las palabras que yo había incluido. En este caso no encontré por administración científica, pero miren que acá sí hay un capítulo que me está hablando exactamente de administración científica y teoría clásica de la administración y demás. Podemos seleccionar acá este botoncito de leer que está debajo de la portada o ir directamente al capítulo que estamos necesitando. Vamos a darle clic y nos va a llevar directamente a la página donde está este libro. Bueno, acá no me mostró la página directamente, pero sí me abrió todo el contenido. En estas bases de datos de libros electrónicos, lo que va a variar es que nos aparecen diferentes títulos y nos va a mostrar diferentes herramientas de cómo ver esta información. Por ejemplo, acá puedo pasar la página incluyendo el número de la página o añadiendo como la página 2, la página 3 e ir directamente allá. Hay otras bases de datos que simplemente yo voy bajando en la página y puedo encontrar estos textos, ¿cierto? Puedo ir como explorando el libro. Tengo acá en la parte de abajo también una bolita que nos va a permitir también como saltar a cada una de estas páginas. Que la información está un poco borrosa, se ve un poco pequeña. Miren que tengo acá botoncitos en la parte superior que me permiten acercar el texto, me permiten alejarlo, ver, por ejemplo, dos páginas en la misma pantalla. Y como estos libros están por suscripción, no están de forma gratuita en internet, si yo le quiero compartir a alguien, por ejemplo, esta página, porque acá encontré, por ejemplo, el concepto de administración, que es una búsqueda básica que estábamos realizando, miren que una fuente confiable, más que cualquier página, que cualquier persona haya escrito a partir de sus conocimientos, ¿qué es esto? Miren que los libros tienen ya como algo también más estructurado y puedo compartir la página seleccionando este botón del link. Miren que acá entonces puedo copiar y pegar y esta persona ya sin tener que loguearse, sin tener que pertenecer al tecnológico, podría acceder a la página que yo le esté compartiendo. Listo, ¿qué otras herramientas tengo? En esta parte van a estar en la parte izquierda, miren que es como no sé, es como pues me va como a desplegar un menú.
¿cierto? Allí donde decía herramientas. Tengo la tabla de contenidos que ahora sí puedo ir directamente a esa página que estoy buscando. En este caso, la página 46 que me está hablando de administración científica. Listo. Voy a minimizar acá esta tabla de contenido y una de las herramientas más importantes que encontramos en estos libros electrónicos va a ser la opción de búsqueda o una opción que me va a ubicar como una lupa y esa lupa me va a permitir buscar por palabras clave dentro del texto. Por ejemplo, queremos saber, por ejemplo, en este libro, o sea, ya sabemos que hay un capítulo que me habla de administración científica, pero queremos buscar una palabra adicional o queremos buscar una frase que estaba dentro del texto. Vamos a buscar en este caso ese apellido del autor, vamos a escribir Taylor, y él nos va a mostrar las diferentes páginas donde están hablando de este autor, ¿cierto? Miren que, por ejemplo, acá desde la página 46, ya son todas las páginas que me hablan de ese autor, 46, 47, 48, 49, 51. Bueno, ¿por qué? Porque es ese capítulo en específico, pero también tenemos otros documentos y otros capítulos y otros títulos que miren que también nos están mencionando a este señor. Entonces, vamos a seleccionar, por ejemplo, ¿cuál? Por ejemplo, este capítulo 2 de la administración. Allí me estaba resaltando entonces a este señor y hay algunas bases de datos que me estaría subrayando esa palabra clave o esa frase que estamos buscando, ¿cierto? Pero miren que acá tenemos un capítulo específico para administración científica. ¿Tienen alguna duda hasta este momento de esta plataforma para mirar si de pronto reforzamos algún tema o revisamos ya otra de las bases de datos? No, pues de momento yo No, no tengo. yo tampoco. Todo está muy claro. Listo. Perfecto. Listo. Si, por ejemplo, todos necesitamos leer este libro, ¿cierto? Miren que acá en esta opción de herramientas, la última opción menciona área de trabajo y me va a pedir crear una cuenta. ¿Qué pasa? En estas bases de datos hay algunas herramientas o hay algunos libros que están un poco más restringidos. Este es uno de los casos. ebook 724 no nos permite como vistas ilimitadas al texto, sino que nos permite 2 o 3 libros para que las personas puedan acceder a verlo. Como somos 40 estudiantes, miren que en esa opción de área de trabajo podemos crear una cuenta. En cualquier base de datos, para acceder a una herramienta o un documento adicional que nos esté pidiendo nombre de usuario y contraseña, podemos crear la cuenta con el correo institucional, ¿cierto? Para que nos puedan aceptar y nos puedan permitir ingresar allí. Esta área de trabajo nos va a permitir a los 40 estudiantes poder leer ese texto al mismo tiempo. Listo, entonces para que lo tengamos en cuenta. Listo, voy a cerrar entonces esta base de datos ebook 724. Yo sé que en Bibliotecnia puedo encontrar otros resultados, en Gale también, pero creo que, por ejemplo, en el libro esta semana había encontrado algún tema similar. Vamos a revisar si estoy bien ubicada, si no podríamos revisar también otro también. Recuerden que también la investigación es prueba-error. Si en una página no encuentro estos resultados, voy a buscar en otra base de datos o voy a buscar en otra y así hasta encontrar los textos que requiero. Miren que cada base de datos se ve diferente, ¿cierto? Algunas nos ofrecen cosas adicionales, en este caso nos está diciendo qué tipos de materias tienen, cuáles son los títulos que se han subido pues recientemente y cuántos documentos tienen. En este caso vamos a ubicar acá la lupita para hacer una búsqueda básica, ¿cierto? Una búsqueda rápida. Selecciono entonces esa opción de la lupita y vamos a ingresar nuevamente la misma búsqueda. Administración científica. Listo.
Ya estoy buscando y miren que tengo 4.500 resultados, ¿cierto? De las cuales me están hablando de revolución científica, de administración en ventas, administración financiera, estadísticas y demás. Bueno, necesito especificar un poco más. Listo, vamos a incluir, por ejemplo, teorías. Como palabrita clave. Bueno, en este caso me aumentó la búsqueda. Las comillas, por ejemplo, también puede aportar a estos resultados. Vamos a buscar exactamente administración científica y no que nos recupere solo la palabra administración. Bueno, en este caso no funcionó, en la mayoría de bases de datos sí funciona. Como tenemos muchos resultados, vamos a seleccionar este botoncito de búsqueda filtrada para poder especificar algunos detalles. En la mayoría de bases de datos encuentro los filtros en la parte izquierda, miren que en este caso también, y me dice que me está buscando libros, informes, tesis, revistas y capítulos de libro. Vamos a seleccionar que queremos libros que nos hable de este tema y miren que ya son 607 resultados. Capítulos de libro también pueden ser importantes, tenemos 917. Listo, nos va a aparecer también el filtro de lenguaje, en este caso hay más documentos en catalán y en español. Vamos a mirar años de publicación, recuerden que no siempre la fecha más actualizada es la más importante y podríamos buscar acá también las fechas más antiguas. Materias, este es uno de los filtros que más me gusta, se llama materia, asunto o palabra clave. Y mire que en este caso me está mostrando por áreas del conocimiento. Listo, de administración científica o de administración, me están hablando desde el área de derecho, de educación, nuevamente derecho constitucional. Podríamos buscar un área que corresponda a la que estamos buscando. Vamos a seleccionar acá cargar más. Bueno, hay muchos de derecho, pero podríamos buscar uno que me hable de administración o de negocios y economía también. Listo. Ciencias generales, economía general también. Negocios y economía, listo. Podríamos seleccionar entonces las que consideremos importantes. Si a veces no me recupera las palabras clave que estoy buscando dentro del título, pues me puede aparecer dentro del contenido. Miren que acá también me estaba filtrando por autores y por diferentes temas. Bueno, vamos a mirar, por ejemplo, acá los autores. Tengo muchos. O los temas que están mencionando acá. Vamos a buscar, por ejemplo, acá el tema de teoría. Miren que acá nos está permitiendo filtrar sin tener que revisar cada una de ellas. Teorías del conocimiento y teorías de probabilidades. Listo. Estamos filtrando por varias opciones, pero miren que al final no encontramos resultados. Listo. No hay problema. Así como en una base de datos encontré, en otra no. En esta no fue el caso. Pero vamos a buscar, por ejemplo, vamos a buscar en Gale. Listo, yo me acuerdo que había una, es que no me acuerdo cuál era la base de datos, que creo que había visto varios documentos que me hablan como de este tipo de teorías, de la administración científica. No recuerdo cuál, pero miren que igual vamos a buscar. Vamos a ubicar entonces nuevamente dónde está el cuadrito de búsqueda. Bueno, ¿dónde está el cuadrito de búsqueda? En este caso está acá. Vamos a buscar administración científica. Vamos a buscar el tema de administración solito. Bueno, acá estoy teniendo una dificultad, ya el cuadrito de búsqueda no me está buscando por las palabras clave. Puedo seleccionar acá que me busque directamente en libros o desde acá que me busque el tema. Vamos a seleccionar acá la opción de libros. Gale libros.
Listo, vamos a esperar un momentico a que me cargue. Ahora sí, desde la opción de libros, esa base de datos de libros, miren que tenemos 12 de negocios, 8 de educación, tecnología, ciencias sociales y demás. Vamos a escribir, por ejemplo, la palabra administración científica nuevamente. Acá es importante buscar en español la mayoría de libros científica, listo, la mayoría de estos libros son en español. Listo, supuestos de la administración científica, teoría de la administración científica, apreciación crítica de la administración científica, un libro que se llama, bueno, este es como un capítulo del libro que estamos viendo de apreciación crítica, pero que me habla solo de este autor. Tenemos acá introducción a la administración, aparte de perspectiva clásica y demás. Acá me está buscando entre capítulos del libro también, pero básicamente me está apareciendo dos. Teorías de la administración de Reinaldo e introducción a la administración de Richard. Miren acá el autor, de Richard Duff, bueno, y otra persona. Listo, acá encontramos varios, investigación de la administración, clasificación de métodos analíticos y demás, ideas de Taylor, perspectiva clásica de la administración y demás. Listo, vamos a abrir, por ejemplo, uno de estos documentos. O podríamos empezar a filtrar. Como la mayoría de los filtros siempre están en la parte izquierda, en este caso están en la parte derecha. Por tipos de documento, por títulos de la publicación, teorías de la administración. Miren que sí me estaba recuperando diferentes títulos. Podríamos decir que queremos solo el libro. Por ejemplo, introducción o teorías de la administración. Podemos seleccionar uno o varios registros y aplicar. Tenemos también filtros por fechas o también tenemos uno de los filtros que es buscar dentro de, o sea, después de que hicimos la búsqueda de administración científica, podríamos buscar acá el nombre del autor. Y ahí nos dirían cuáles documentos están hablando, por ejemplo, de Taylor. Listo. Miren que tengo 10 resultados, son 10 libros. En los libros voy a encontrar pocos resultados, en artículos de revistas sí puedo encontrar muchos más. Entonces, vamos a abrir alguna de estas páginas, por ejemplo, teoría de la administración científica. Vamos a mirar qué nos va a aparecer. Listo, acá me está recuperando es por capítulos con cada una de las páginas. Me aparecen los datos del autor, que si yo le doy clic al autor me muestra las investigaciones de ese autor. Tengo el título que me está encontrando. El capítulo, objetivos de aprendizaje, texto completo, la cita o la referencia bibliográfica con diferentes normas, en este caso la norma APA séptima edición. Listo, por acá me está recuperando por páginas. Listo, esperen, yo selecciono acá la opción atrás que quiero revisar cómo poder mirar también el libro completo. Vamos a abrir, por ejemplo, este, que es un título del señor Taylor, ¿cierto? Pues es ese título, así se llama. Listo. Tengo acá 8 páginas, puedo estudiar los artículos de Taylor, los principios de la administración científica de Taylor. Estos contenidos son los diferentes títulos que pueden aparecer también acá. Miren que tengo entonces toda la información, voy bajando el documento y lo tengo completo. Me gustó el documento, listo. Cada base de datos tiene herramientas adicionales. Por ejemplo, puedo aumentar el tamaño de la letra, puedo disminuirla, puedo hacer una traducción. Esta traducción es de Google Traductor, entonces ellos no se hacen responsables por el tipo de errores que de pronto se puedan cometer. Y tenemos la opción también de escuchar el texto. También podemos descargar el texto en MP3. Listo, podemos guardarlo en Google Drive, podemos guardarlo en la nube de Outlook,
de enviarlo por correo, de descargarlo en PDF o de imprimirlo. Y en este caso, las herramientas adicionales también están en la parte superior. La tabla de contenido de todo el libro, solo que acá me lo estaba recuperando por diferentes capítulos, por diferentes títulos, pero miren que desde esta tabla de contenido en la parte superior podemos ir a cada uno de los capítulos, por ejemplo acá teoría de la administración, y él nos despliega todos los títulos que están mencionando en teoría de la administración. Vuelvo acá entonces a teoría de la administración. ¿Cierto? Abrir la tabla de contenido en la parte superior. Esta fue la que desplegamos y acá nos está apareciendo todos estos títulos. Ya también me está hablando de Fayol, de elementos, de seguidores de Fayol, Taylor, bueno. Tengo acá los diferentes títulos y los diferentes capítulos. ¿Cierto? Tengo la opción de citar, recuerden que es la referencia bibliográfica automática del documento. En este caso tenemos la norma APA séptima edición, podemos copiar y pegar y es bastante confiable. Y esto de la página, pues habría que considerarlo porque acá me está como referenciando la página que estamos abriendo, ¿cierto? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Listo. Tenemos la opción entonces de enviar por correo, descargar. Esta opción de obtener hipervínculo, este es el que me va a permitir a una persona que no pertenezca a la universidad, que no tenga el acceso a esta base de datos, poder permitirle que lea todo este documento. Podemos descargarlo en PDF, imprimir y podemos también seleccionar acá la vista del libro. Vamos a mirar. Entonces es un único libro, una tabla de contenido y acá cada una de las páginas me aparecen entonces los diferentes capítulos. En este caso seleccionamos vista de texto o vista del libro y miren que ya tengo acá en un documento el libro completo. ¿Qué pasa? Por cuestiones de derechos de autor, por ejemplo, para artículos de revista, yo sí voy a poder descargar la información en PDF sin ningún problema. Para libros o capítulos de libro, por derechos de autor solo puedo descargar cierto porcentaje del libro, ¿cierto? Por ejemplo, 50 páginas, 60 páginas, y hay otras bases de datos como ebook 724 que no me va a permitir descargar. ¿Por qué? Porque cada plataforma es diferente, cada proveedor y cada empresa es diferente, y esto es por derechos de autor. Miren que acá entonces yo ya tengo el documento completo, el libro completo. Puedo entonces ir saltando las páginas, acá están las flechitas, voy a la página 2, voy a la 3, ¿cierto? Miren que acá me está apareciendo el número de la página en la que estoy buscando. Tengo también para aumentar y disminuir la cantidad de resultados, si lo paso de un lado para el otro, si lo organizo la pantalla, ¿cierto? Si lo quiero ver a doble página y demás. Y si lo quiero ver completo. Listo. Acá en este caso me parece que me sirvió más la tabla de contenido. Desde acá, desde la opción de teoría de la administración científica, fue que encontramos los diferentes títulos que nos estaban gustando. Si no lo queremos ver de pronto desde esa parte de los capítulos, sino que queremos ir directamente a ese título. Miren, teoría científica de la administración. Entonces, vista de texto y la página a la que queremos llegar. Teoría de la administración científica. Listo. Vamos a ir al título de este señor. Miren que ya acá me salta a la página donde me está hablando de esta información. ¿Tienen alguna pregunta hasta este momento? Miren que tengo acá las flechitas también para ir pasando cada una de las páginas. Entonces, vista de texto para ver el texto completo, tabla de contenidos para ver capítulos y títulos, y nos abre directamente en esta plataforma donde la podemos pasar también con estas flechitas. Listo. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Algo que no haya quedado claro que quieran que reforcemos mejor? Listo.
Voy a cerrar entonces esta plataforma, ¿cierto? Ya miramos que entonces sí aparecen diferentes libros en diferentes bases de datos y, por ejemplo, como el caso con el libro, que no encontré buenos resultados, que a mí no me gustaron, puedo o modificar la búsqueda como la estaba haciendo y en vez de buscar administración científica, buscar el nombre de estos autores o simplemente cambiar de página. La idea es agotar las posibilidades de poder encontrar esos textos que nos están pidiendo o esos textos que necesitamos. Ahora, vamos a mirar, por ejemplo, estas bases de datos multidisciplinares, ¿cierto? En su mayoría son artículos de revista. Hay un par de cosas particulares que tienen estas bases de datos de artículos. Esta primera, que es Science Direct, vamos a mirarlo porque lo que explico, digamos, se vuelve un poco complejo si no lo muestro. Miren que la base de datos se ve un poco diferente, nos está brindando también los diferentes cuadritos acá por palabra clave o por autor o por el tipo de revista y demás. Y que bajo la página y me empieza a mostrar los documentos más recientes o los documentos más populares de acuerdo a un área del conocimiento. Entonces acá los temas de ingeniería, por acá de ciencias de la vida, ciencias de la salud, ciencias sociales y humanidades, de pronto economía, econometría y finanzas nos puede funcionar, o negocios, gestión y contabilidad. Pues digo yo, en mi ignorancia también sobre todos estos asuntos, igual acá es como solo mirar qué nos están ofreciendo inicialmente. Casi siempre vamos a utilizar nuevamente acá las búsquedas de información. Voy a copiar, por ejemplo, acá la búsqueda que estábamos haciendo en Google Académico. Vamos a aplicar comillas, ¿cierto? Vamos a ahorrar un poquito de tiempo. No quiero que me aparezcan las palabras por separado, sino las palabras junticas. Y vamos a aplicar entonces esas comillas. Listo, miren que tengo 7 resultados y les voy a explicar por qué. Para artículos de revista, miren que incluso la mayoría de las plataformas están en inglés y la mayoría de revistas científicas tienen como requisito estar en inglés. Entonces, estoy buscando en español la administración científica y solo tuve 7 resultados, pero esta base de datos realmente es bastante amplia. Y a veces yo busco en español y me aparecen algunos documentos en inglés. Ah, bueno, yo acá había traducido la página. Esperen, yo vuelvo al idioma original. Listo. A veces yo busco en español y empiezo a encontrar documentos en inglés, aunque este no es el caso. ¿Y es por qué? Porque las revistas tienen esto como requisito. Yo me he encontrado con diferentes investigaciones de universidades colombianas, incluso de universidades de Medellín, que todo el contenido lo tienen en inglés. Título, resumen, palabras clave y todo el texto. ¿Por qué? Porque era requisito de la revista. Asimismo, cuando yo busco en español y me aparecen documentos en inglés o en portugués, es porque era requisito de esa revista que estuviera publicado en ambos idiomas. Como yo no tengo habilidades con el inglés, yo voy a hacer algo adicional. Me voy a apoyar de una herramienta que sea un traductor académico. ¿Por qué no utilizo el traductor de Google? Porque él muchas veces no me entiende palabras técnicas o científicas que encontramos en los diferentes documentos. En cambio, estos traductores académicos pueden ser un poco más confiables, sin embargo, recuerden que todo lo que sea automático tiene un porcentaje de error. Entonces, vamos a traducir acá la búsqueda. Miren que, por ejemplo, acá me está haciendo una traducción específica, pues una traducción literal, y adicional me está mostrando alternativas de búsqueda. ¿Por qué? Porque tiene un tesauro integrado. ¿Cómo así? Un tesauro es aquella, digamos, o sea, como aquella función automática que me dice, listo, yo sé usted lo que está buscando, pero yo creo que los autores están publicando de esta otra manera. Entonces miren que acá me aparecen diferentes alternativas. Vamos a hacer la búsqueda con ambas. ¿Cómo sé cuál de las dos traducciones es la correcta? De acuerdo a los resultados que está encontrando. Sí, porque, o sea, todo depende del área. De este tema de administración científica,
Desde la parte de administración lo están, digamos, publicando de una manera, pero digamos que hay otras áreas, por ejemplo, ingenierías, que también quieren investigar sobre administración científica. Y desde el enfoque de ellos, las palabras adecuadas pueden ser la otra alternativa. Miren que acá nos habla de evolución de la gestión moderna a través del Taylorismo, influencia de los principios de gestión y demás. Recuerden que si queremos poner una característica adicional lo podemos poner con ladito. Y miren que buscando exactamente el tema de administración científica de 7 resultados en español, ya tenemos 4.578. Voy a buscar acá por esta alternativa. Y ya miramos entonces cómo recuperar el documento. Listo. Miren que tengo 151 investigaciones que me están hablando con estos términos particulares. Me gusta entonces más este primero porque, bueno, la idea sería revisar los títulos y estos títulos corresponden más a lo que yo quiero buscar, no importa cuántos resultados tenga. Pero para el ejemplo que quiero dar, sí voy a necesitar bastantes. Listo. Voy a tener los filtros en la parte izquierda. En este caso, a pesar de que Science Direct tiene revistas muy buenas y que tiene mucha información, los filtros son pocos. Por años de publicación, por tipo de documento. Miren que también acá hay libros y capítulos de libro. Mírenlos acá. Si bien les estoy mostrando una herramienta adicional para traducir la página, para traducir documentos, para traducir algunos párrafos, para traducir algunas palabras, yo sí traduzco con Google Traductor, esta plataforma. Clic derecho en cualquier parte de la pantalla, traducir a español, y para mí va a ser más fácil leer cada uno de estos títulos y leer cada una de las herramientas que me estén mostrando. Esperen, yo vuelvo acá a hacer la traducción. Ahora sí. Listo. Influencia de principios básicos de la gestión científica, libros, capítulos de libro, reseñas, noticias. Acá también me pueden aparecer blogs académicos y demás. Hago una pequeña aclaración. Todos los documentos que nosotros encontramos en estas bases de datos han sido revisados por expertos en el área, ¿cierto? Han pasado por varios filtros de autorización, pues, del contenido antes de ser publicado, y por cuestión de calidad, miren que sí puede ser bastante importante revisar entonces estos documentos, ya que en Internet diferentes páginas y diferentes blogs, nadie las está revisando, cualquier persona puede crear un blog, cualquier persona puede ingresar información a Internet. Miren que acá tenemos, por ejemplo, un capítulo del libro, Gestión Científica. Bueno, podríamos seleccionar también acá todas las filtros que queramos, las áreas temáticas, decir cuál es el área a la que queremos encontrar información. Y en estas bases de datos me va a filtrar documentos de acceso abierto y documentos de acceso por suscripción. Miren que encima de cada uno de los títulos, en algunos tengo un botoncito verde que me dice que el documento es de acceso abierto. Significa que si yo lo busco en Internet o lo busco desde acá, miren que tengo para verlo y para una descarga inmediata en PDF, completa, sin ningún problema, ¿cierto? Y si lo busco en Internet también lo encuentro completo. Pero hay otros documentos como este capítulo del libro que no tiene la opción de acceso abierto. Vamos a abrir, por ejemplo, este texto. Esta es una de las particularidades que yo les quería mencionar. O sea, todas las bases de datos de artículos de revista vamos a poder encontrar y recuperar la información completa sin ningún problema, tanto de acceso abierto como de acceso por suscripción. Pero, por ejemplo, con esta de Science Direct es un poco diferente. Como hay algunos documentos que son bastante costosos, la universidad no va a pagar como para que lo mire y lo descargue toda la cantidad de estudiantes que hay en la universidad, sino que se enfoca en la cantidad de estudiantes que hay, por ejemplo, por la facultad o por el programa. ¿Listo? Entonces, podemos crear ese registro. Miren acá la parte superior, dice registrarse.
simplemente me va a pedir un correo y una contraseña y recuerden que es con el correo institucional. Después de que yo esté registrado, puedo encontrar y recuperar toda la información a texto completo desde Science Direct, documentos de acceso abierto y documentos por suscripción. Miren que entonces acá tengo varias opciones. Tengo la descarga PDF. Cuando yo selecciono esta descarga en PDF es donde también me va a pedir ese correo y esa contraseña, porque miren que todavía no he ingresado, pero después de que yo ingrese ya puedo leer y puedo descargar sin ningún problema. Tengo la opción de compartir, tengo la opción de la referencia, que me aparece como cita, bibliografía, referencia o comillas, y me muestra la referencia bibliográfica automática del documento. Acá sería exportar citación a texto. Listo, documentos relacionados me van a aparecer en la parte derecha. Si mi tema es muy difícil y estoy encontrando pocos títulos, con ese título que sí me sirva, estos artículos relacionados me pueden ampliar o especificar más la información. Tengo el resumen. Tengo las palabras clave, importante porque de acá encontramos algunos sinónimos o algunas características, algunas palabras que pueden arrojar mejores resultados y que no se nos había ocurrido porque estábamos buscando con un lenguaje natural. Y miren que cada una de las listas, perdón, de los títulos que están mencionando acá dentro del documento están bloqueados. Cuando yo haga ese registro, yo ya puedo acceder a toda la información a texto completo, a su descarga completa y a cada uno de sus títulos. ¿Tienen alguna pregunta? Listo. Esta es una de las que quería así como revisar rápidamente también, porque esta es como la única que me va a pedir para acceder a los documentos por suscripción, me va a pedir ese ingreso. Otras bases de datos me lo van a pedir para acceder a alguna herramienta adicional, como por ejemplo, guardar documentos en una carpetica dentro de la base de datos, ¿cierto? Entonces, para que me reconozca como un usuario personal, ¿cierto? Para que me reconozca a mí como Dayana y los documentos que solo esté guardando Dayana, pues me va a tocar generar ese registro y esa contraseña. Igual en la mayoría de bases de datos podemos encontrar la información, leerla y descargarla sin tener que hacer ese registro, ¿cierto? Solo es como para documentos o herramientas adicionales. Otra de las observaciones que quiero realizar es, por ejemplo, con Scopus, ¿cierto? Que es otra de las variaciones que vamos a encontrar. Y vamos a revisarlo también. ¿Qué tiene de particular Scopus? Scopus es una base de datos referencial. A mi Scopus no me va a recuperar el texto completo, sino que me va a buscar título, resumen, palabras clave, referencias bibliográficas y ya. ¿Por qué lo vamos a utilizar? Porque a veces puede que, digamos, en este momento, en los primeros semestres, no, porque apenas estamos haciendo como una búsqueda de teorías, unas búsquedas base para entender muchas cosas, pero en algún momento de la carrera ustedes ya van a estar investigando cosas que no están ya registradas, ¿cierto? O sea, ustedes van a construir nuevo conocimiento a partir de muchas lecturas previas. Y hay algunas búsquedas que por específicas que son, por ser, digamos, muy actuales o muy especializadas, no estamos encontrando buenos resultados. Scopus es una de las bases de datos más grandes que hay con referencias bibliográficas, y la idea es que si yo estoy teniendo muchas dificultades con esas búsquedas, no estoy encontrando nada, Scopus me va a recuperar esos títulos adecuados. Entonces, tenemos acá el cuadrito de búsqueda y acá en la parte izquierda me dice que me va a buscar entre título, resumen y palabras clave. Vamos acá a buscar las palabras entre comillas para optimizar tiempo. Vamos a buscar directamente el tema en inglés también para optimizar tiempo. Miren que la plataforma también es en inglés. Vamos a buscar. Vamos a esperar que me cargue. Y tengo 2.319 resultados. Porque Scopus me va a recuperar los mejores títulos. Porque este me está incluyendo documentos también de acceso abierto, de acceso por suscripción, y este tiene muchos filtros.
Por ejemplo, filtros por fecha de publicación, filtros por autores. Miren que acá me está pidiendo también como que puedo crear la cuenta, ¿cierto? Esta misma cuenta de Scopus pues, es la misma cuenta de Science Direct. Si ya creamos en una de ellas, de esas dos, ya podemos acceder al registro de cualquiera de esas dos. Listo, áreas del conocimiento, tipos de documento, artículos, conferencias, revistas, 102 capítulos del libro, 26 libros, palabras clave. Este me encanta porque me empieza a decir cuáles son los temas tendencia que se están mencionando acá. Bueno, tendencia no, estas son las palabras que más se han escrito en todas estas publicaciones. Si yo filtro por los últimos 5 años, ahora sí me estaría mostrando las palabras clave que están siendo tendencia para este tema los últimos 5 años. Puedo entonces seleccionar uno o varias opciones. Miren que, por ejemplo, China es el país que más publica. Los países que más publican son Estados Unidos, India, China y Rusia. Los países latinoamericanos publican poco, por eso también encontramos mucha información en inglés. Podemos seleccionar las opciones que queramos, los filtros que queramos, y seleccionamos este botón de limitar a. Y de esta forma disminuiríamos resultados. Listo, miren que acá en español solo hay 16 documentos, listo. Tengo acá la lista de resultados, miren que igual no le he puesto ninguno de los filtros, ya sabemos también cómo filtrar. Miren que acá en la parte superior derecha me dice que me va a organizar los documentos por las fechas más recientes. Yo le voy a decir que me muestre los resultados por los documentos que han sido más citados. Que me organice los documentos por los que son más citados. Vamos a esperar un momento. Y vuelvo y resalto el tema de la fecha. Miren que acá el documento que más está referenciado sobre el tema de gestión científica, creo que estamos buscando. Miren que tengo la lista de títulos, la lista de autores, fecha, revista y la cantidad de investigaciones que han utilizado ese texto. 949 investigaciones han utilizado este documento, 528 investigaciones han utilizado este otro de 2002, hay otro de 1997, 2005, 2011, 2009 y demás. Hay algunos que miren que me aparece directamente que son de acceso abierto y otros que no tienen la opción de acceso abierto. Vamos a abrir, por ejemplo, este primerito. Igual, cuando yo abra el documento, me va a aparecer los datos básicos que yo les había mencionado, tales como un título, los autores, que yo le doy clic al autor y me muestra las publicaciones de ese autor. Tengo acá el nombre de la revista, tengo acá un resumen, tengo los documentos que han utilizado ese texto, a veces queremos mirar como qué avance hicieron a partir de este documento. Tengo otros documentos relacionados, también acá en la partecita derecha, ¿cierto? Que me ayuda entonces a relacionar directamente con el título y con el tema que estamos buscando. Y miren que me aparece palabras clave, entonces para mirar si hay otros sinónimos, otras palabras más técnicas que nos arrojen mejores resultados. Y tenemos acá 88 referencias bibliográficas que utilizaron para realizar este documento. Documentos de 1970, 1952, 83, 60, 38, listo. Bueno, me gustó el título, me gustó el resumen, quiero ver la información, quiero leer el texto. Voy a volver acá a traducir porque es muy que si estos autores son de universidades de Reino Unido, pues es muy yo busco en inglés y no me aparece es porque está en español. Si busco en español y no me aparece es porque está en inglés. ¿Qué voy a hacer para recuperar el documento completo? Voy a copiar el título, porque estas herramientas de la parte superior de imprimir, de enviar por correo, de guardar en PDF, de descargar y demás, solo me va a descargar lo que me está mostrando acá. Y miren que acá no hay texto completo. Entonces, copio el título, voy a abrir Google Académico y voy a buscar, entre comillas,
ese título que estamos buscando. Porque entre comillas, para que no me busque las palabritas por separado, sino que me las busque juntas. En este caso, miren que tenemos los dos primeros resultados, sí me hablan exactamente, pues sí son exactamente ese título. Y acá entonces hay uno que me aparece por Google Books. No creo que esté en acceso abierto. Acá hay otro que me dice que está en Elsevier. Significa que está en la base de datos de Science Direct y podríamos ir a Science Direct a buscar exactamente este documento, que como no está en acceso abierto, nos va a pedir el registro y que lo podemos hacer sin ningún problema con el correo institucional. Vamos a mirar la opción de versiones para mirar en qué otras páginas puede estar. Listo. Recuerden también la opción de las comillitas para hacer la referencia bibliográfica automática de ese texto. Y cuéntenme si de pronto tienen alguna pregunta hasta este momento. Esta es la forma de recuperar el texto completo de los documentos que nos aparezcan en Scopus, ya que en Scopus solo nos muestra la referencia bibliográfica, pero que muchos de ellos que están por suscripción, que nos aparecen en Scopus, miren que por ejemplo esa página que nos apareció como Elsevier significa que va a estar en esta base de datos de Science Direct. ¿Tienen alguna pregunta, algo que no haya quedado claro o que quieran que reforcemos sobre esta base de datos? Listo. Bueno, voy a cerrar entonces esta de Scopus. Ya mencioné entonces las dos bases de datos, estas multidisciplinares que tenían variaciones. Esta que necesita suscripción para los documentos por suscripción, esta va a necesitar ese registro con el correo institucional. Y vamos a necesitar bueno, y este de Scopus que no me recupera texto completo. Ahora, vamos a buscar, por ejemplo, en ProQuest, que con este ejemplo ya vamos a tener una lógica de cómo buscar en las demás bases de datos. Entonces, voy a abrir la base de datos de ProQuest. Sí me va a recuperar el documento a texto completo. Recuerden que en cada base de datos encuentro diferente cantidad de resultados y voy a encontrar diferentes títulos. Entonces, acá me está preguntando principalmente si quiero buscar solo en revista, en libro, en video o si quiero buscar en cualquier formatico. Vamos a darle acá que todos. Vamos a hacer la misma búsqueda que estábamos realizando, ¿cierto? Esta que nos ha mostrado 4.000 resultados en una base de datos, 2.300 en otra. Vamos a mirar acá cuántos nos van a aparecer. Voy a hacer una aclaración que había olvidado y ya la voy a mencionar. En la mayoría de bases de datos aplica todo lo que yo les mencioné, tanto en las comillas como en estas de artículos de revista. Va a ser súper importante buscar en inglés para encontrar buenos resultados. ¿Qué pasa? Nosotros estamos acostumbrados que nosotros hacemos búsquedas de información muy rápido y a veces nos equivocamos en las palabras. Incluimos una letra más, nos faltó una letra, pusimos una tilde al revés o no pusimos una tilde. Y estamos acostumbrados que Google igual nos va a mostrar resultados, igual nos va a corregir esa palabra mal escrita. Desde estas bases de datos, no. Y este es el error que más ocurre. Yo les estoy asegurando que sí o sí vamos a encontrar artículos de revista del tema que estemos buscando. Cuando tengo 0 resultados, muchas veces es porque estoy escribiendo mal una palabra y no me he dado cuenta de ello. Entonces, cuando tengamos 0 resultados, revisemos las tildes y revisemos que no haya una letra adicional, porque así como estos documentos han pasado por filtros de revisión antes de ser publicados, también son muy cuidadosos a la hora de ingresar los metadatos, título, resumen y palabras clave. Listo, quiero saber qué se ha publicado de este tema en Colombia o sobre Colombia. Puedo poner entonces todas las palabritas clave, todas las características que quiera al lado del tema principal para ir entonces disminuyendo cantidad de resultados. Esta es una de las bases de datos que más filtros tiene, ¿cierto? Miren que acá me están apareciendo documentos
de otros países, documentos incluso en inglés, que me están mencionando la palabra Colombia, ¿cierto? Entonces, a esto me refería. De 7.000 resultados, tengo 136, puedo filtrar qué tipo de documento quiero, revista, tesis, periódicos, libros y demás, fechas de publicación, el tema de asunto o de palabras clave. Miren que me están hablando acá de 6 libros, de 6 políticas, de 23 estudios. Si para mí, por ejemplo, este tema de, bueno, acá me está buscando gestión científica, podríamos cambiar la búsqueda, pero igual ustedes ya lo harán de forma consciente, ¿cierto? Las palabras más adecuadas, más específicas para los títulos más apropiados. Entonces, si yo estoy haciendo una búsqueda, acá en asunto, materia o palabra clave, me muestra las palabras tendencia. Y esto es muy chévere porque de acá puedo encontrar algunas características o algunos sinónimos que no se me habían ocurrido y que me ayuda a filtrar esa información. Como cada investigador o cada grupo de investigación pone las palabras clave que quiera en singular o en plural, desde acá podríamos seleccionar estas opciones. Tenemos filtros por idiomas, filtros por países. Acá entonces también tenemos un filtro por las diferentes empresas que se están mencionando dentro de estas investigaciones, en este caso la ONU, prensas de universidades, Organización Mundial de Comercio, etcétera. Y personas, miren que acá entonces me está mostrando diferentes personas. Listo, si una de mis palabras claves, por ejemplo, la palabra Taylor, podría también entonces hacerlo, pero miren que, por ejemplo, para Colombia, creo que no viene siendo una tendencia de estos autores mencionados anteriormente. Voy a seleccionar acá más arriba, puedo seleccionar los últimos 5 años. Estas son las palabras clave que me pueden estar cambiando un poco. Todos los filtros los ponemos de acuerdo a lo que necesitemos. Si primero nos interesa el tema de Colombia, pues lo escribimos primero y después el tema de años. Si nos interesa saber qué es lo último que se ha publicado sobre el tema principal, ¿cierto? Seleccionaríamos primero el tiempo de años y después miramos otras características. O si nos importa primero seleccionar las palabras clave más importantes, las palabras tendencia para este tema, antes de pensar, digamos, en el país o de pensar en otro asuntico de años, por ejemplo, que ahorita miramos que para los temas más importantes, digamos, para estas teorías, son documentos de 1900, ¿cierto? Y ese rango de fechas también lo podríamos incluir. Listo. Puedo filtrar las veces que quiera, más o menos filtros, acá me van a quedar guardados, todo lo voy a hacer de forma consciente. Desde la búsqueda inicial en español, yo miro qué tipo de documentos me recuperó, si no me gustó los busco en inglés, si quiero buscar la información más actualizada es en inglés, voy a buscar las palabras apropiadas y a partir de los títulos miro qué filtro empiezo a colocar o cuál no. En este momento yo sé que la capacitación se vuelve un poco larga, un poco tediosa, porque entonces vamos seleccionando diferentes opciones, diferentes herramientas, pero cuando ustedes lo hagan práctico van a ahorrar mucho tiempo y van a ahorrar mucho esfuerzo. Miren que al lado de cada uno de los títulos me aparece la opción de texto completo. El candadito me va a mostrar entonces que si busco este documento en internet, tengo el acceso completo, el acceso abierto a él, y hay otros documentos que dicen que están en texto completo y no me aparece el candadito. Significa que este documento, si lo busco en internet, me va a llevar a páginas por suscripción como es esta. Sin abrir el título, tengo acá en la parte inferior derecha la opción de resumen. Puedo ver entonces el resumen y las palabras clave que se están mencionando. Y vamos a abrir, por ejemplo, acá el título. Si, por ejemplo, como es este caso, yo estoy viendo que la mayoría de documentos me están hablando sobre el área de gastronomía, ¿cierto? Que están mirando administración científica enfocada a la gastronomía o gestión científica. Miren que puedo cambiar a otra base de datos que sí me recupere documentos relacionados directamente a la administración. Yo porque quiero mostrar que las herramientas de esta base de datos
para que comprendamos dónde vamos a encontrar las diferentes herramientas y cómo vamos a encontrar la información. Entonces, miren que tenemos un título, tenemos los autores, clic al autor y vamos a las investigaciones de esos autores, tenemos el nombre de la revista, el tomo de la revista, documentos relacionados en la parte derecha y miren que tenemos acá todo el documento. A veces tenemos la cita dentro del texto, creo que este es uno de los casos, voy a aumentar acá un poco esto. Va a ser importante también descargarlo para no tener que volver a hacer la búsqueda, no tener que volver a filtrar. Miren acá la opción de descarga. Y miren que acá en esta portada, por ejemplo, sí está la referencia como se debe de incluir, ¿cierto? Apellidos de autor, fecha, título, nombre de la revista, volumen, número, páginas y el DOI, que es como la página o la cédula del documento. Listo. Las herramientas que voy a encontrar, en este caso están en la parte derecha del título, descargar en PDF, miren que igual acá tenemos el documento completo, enviar por correo, imprimir, miren que acá en la parte superior tengo una carpetica, que esta es una de las herramientas adicionales que yo les mencionaba. Voy a seleccionar acá la opción de mostrar todas las herramientas, estos tres punticos, y me permite también compartirle a alguien que no esté suscrito, digamos, a la plataforma, que no pertenezca a la universidad. Tengo acá la URL del documento que me va a permitir enviárselo a otra persona y que esta persona acceda sin ningún problema. Guardar en mi cuenta, guardar en esa carpetica que les acabé de mencionar. Necesitaría hacer un registro que lo puedo hacer sin ningún problema con el correo institucional. Guardar en Google Drive, guardar en la nube de Outlook y recuerden la opción de cita o la opción de comillas, que me muestra la referencia bibliográfica automática, me va a mostrar con varias normas, en este caso tiene la norma APA sexta edición, ya vimos que otras bases de datos tienen la séptima edición, y miren que igual la información es muy completa. Puede tener también sus porcentajes de error, pero son bastante confiables e igual hay que revisar todo lo que hagamos automático. Miren que, por ejemplo, nosotros buscamos en internet información, blogs, diferentes páginas que no tienen ni siquiera los 3 datos básicos, que de pronto nos están haciendo resumen de una investigación. Y para nosotros va a ser más importante leer estas investigaciones principales que tuvieron una estructura, que tuvieron hipótesis, objetivos, metodologías, conclusiones y demás. Puede que en esos resúmenes que encontramos en la web general, de pronto estén omitiendo algunos daticos que para nuestra investigación va a ser importante, o puede que nosotros entendamos ese documento de una forma diferente, más amplia o más específica a las personas que están haciendo estos diferentes resúmenes en la web general. Y que no es lo mismo yo referenciar una página cualquiera, ¿cierto? Una página, un blog, una wiki, una enciclopedia, a referenciar que saqué el documento de bases de datos del Tecnológico de Antioquia. Sin embargo, tenemos total libertad. Si el tema que estamos buscando no lo estamos encontrando en bases de datos, en Google Académico, no lo estamos encontrando en libros, podríamos buscar en Google y desde Google hay algunas páginas que sí nos pueden ayudar, en especial porque Google General nos va a mostrar como las páginas gubernamentales, páginas de ministerio, páginas, no sé, pues sí, páginas legales, páginas gubernamentales con sus estudios o con sus documentos. Entonces tenemos total libertad de buscar información en cualquier parte, leer información en cualquier parte, siempre vamos a tener varias fuentes de información para corroborar datos, para complementar datos y siempre y cuando tengamos los criterios de que el documento nos permita hacer una referencia bibliográfica y que sea una fuente confiable, ¿cierto? Que tenga al menos diferentes datos que nos haga confiar. A veces encontramos documentos que nos habla de estadísticas. Bueno, es que el año pasado hubo un 84% de la población que no sé qué, y cuando vamos a mirar no hay una referencia bibliográfica, entonces ¿de dónde están sacando ese tipo de datos? ¿Cierto? Todo esto lo vamos a tener en cuenta. Y ahora sí, escucho cualquier pregunta, cualquier duda, cualquier dificultad, algo que quieran que reforcemos mejor o que no expliqué de pronto muy claro.
Listo. Yo voy a enviar, mientras se les ocurre. Hola. Que yo creo que todo ha sido muy claro. Listo, Estamos gracias. agradecidos, Dayana. De verdad que súper Señora. agradecidos por todos los detalles que has tenido en la explicación. Listo. Bueno, ustedes saben que es con todo gusto. Yo en este momento estoy enviando 3 datos importantes a la conversación de esta capacitación. El primero es la evaluación de esta capacitación. Por favor, me llenan estos datos. Son 3 o 4 preguntitas muy puntuales, demora menos de 3 minutos y sirve también como evidencia de que ustedes asistieron a la capacitación. También voy a enviar el canal de YouTube donde se va a publicar esta grabación, ¿cierto? Por evidencia pues de biblioteca, por si necesitamos volver a revisar el video en otro momento, si algún compañero no pudo asistir y demás. Se va a publicar entonces en horas de la tarde este video en este canal. Y tercero, les dejo mi correo. Cualquier duda, cualquier dificultad, cualquier cosita relacionada con bases de datos, me escriben entonces a biblio.capacitación@tda.edu.co. Muchas gracias a todos por la asistencia, por la atención y que tengan un bonito día. Muchísimas gracias a ti, Dayana, de verdad que por tu magnífica explicación. Y lógicamente también agradezco muchísimo a todos los participantes que se han mantenido presentes en esta capacitación especialmente diseñada para ellos. Dayana, muchas gracias a usted, Dayana, por todo lo que nos enseñó. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Fue mucho manejar pues Gracias. Con mucho gusto.